Desde la Asamblea Legislativa, informamos con la verdad los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Así las Cosas, un espacio de la fracción del Partido Liberación Nacional, en donde abordamos distintas temáticas, no solo políticas, sino del acontecer nacional e internacional. Por supuesto, relacionados con lo que se desarrolla desde la Asamblea Legislativa, pero que afecta en general a la sociedad costarricense. El día de hoy tenemos un tema en seguimiento a la temática de educación que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas, porque por supuesto es una discusión que se está desarrollando en el marco de el análisis de este presupuesto para el próximo año 2025 en la Comisión de Hacendarios, y uno de los temas que mayor impacto ha tenido pues es obviamente el análisis del FES y el presupuesto general, ¿verdad?, para primaria y secundaria de este próximo año. Nos acompaña en el día de hoy doña Sonia Rojas, una de las diputadas liberacionistas relacionada, por supuesto, y vinculada directamente con el tema de educación. Bienvenida, doña Sonia, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio tan importante para todos los costarricenses. Sí, y también nos acompaña don Ricardo Vindas, quien es economista, consultor especializado en desarrollo de sistemas de planificación y análisis de riesgo y presupuesto, para hablar justamente de los recortes que se vienen gestando, planificando a nivel administrativo, a nivel de salario también de los docentes en general en nuestro país. Bienvenido, don Ricardo. Bueno, muy buenos días, doña Sonia. Doña Ani, mucho gusto. Gracias por el espacio, por la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá. Bueno, iniciamos, doña Sonia, tal vez hablando acerca de este ecosistema que se ha generado alrededor de la discusión del presupuesto de la educación. Y es un ecosistema que genera contradicciones, que genera dudas, que siembra también un poco de incertidumbre a nivel profesional del servicio que se presta desde la docencia, de la calidad de nuestra educación y parece un poco el desmantelamiento de este sistema. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? Mire, para mí es sumamente preocupante ver reflejado el recorte presupuestario para el año 2025 de alrededor de 25.000 millones de colones en todo el sistema educativo costarricense, desde preescolar hasta la educación superior. Y hay algo que me preocupa muchísimo, y es dejar como indefensa al actor fundamental de dar la educación en las aulas, que son los salarios de los educadores, de los profesores. ¿Quién trabaja en este país durante 3 meses sin recibir salario? ¿Quién puede sostener su familia, su casa, su vida sin recibir un salario durante 3 meses? Y esto ha sido algo que ha arrastrado los actores fundamentales de la educación y de la calidad de educación, que son los docentes, los profesores. Y eso es muy lamentable. Y eso nos preocupa muchísimo, porque para poder generar una calidad de educación en el aula, el que debe estar en primer lugar psicológicamente bien es el que va a impartir la clase, que es el profesor, ¿verdad? Todo es importante, pero dejar al maestro sin salario, dejar al profesor sin salario, sabiendo que ya para este año 2024 no les va a alcanzar el recurso económico al Ministerio de Educación para pagar salarios, ni siquiera para pagar aguinaldos. Si ya lo saben, ¿cómo es posible que con eso comprobado no se haya presupuestado los 25.000 millones que le faltan para el 2025? Eso es alarmante, y que se siga repitiendo. ¿A qué cree usted que obedece esto? Tenemos una ministra que, recibió un voto de censura, pero como que parece que en esta administración eso no tiene mayor importancia. Y lo digo con esa beligerancia porque así es. Anteriormente un voto de censura era tomado desde el más alto nivel, ¿verdad?, como un reclamo de la representación diputadil, ¿verdad? Y en esta administración parece que incluso se tiene la soberbia de pedir tiempo para el próximo año presentar la ruta a la educación. El próximo año. Esto es casi como una bofetada al ciudadano, decirle ya nos vamos, más bien, pero aquí está.
Doña Sonia, ¿cómo actuar ante estas incidencias? Yo creo que, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, es muy irresponsable por parte de la ministra de Educación, conociendo la realidad a hoy, que para el 2025 no pueda prever los recursos. Sin embargo, vea, ella indica que tendrán que hacer modificaciones presupuestarias o tendrán que pedir extraordinarios. Cuando usted va a hacer modificaciones presupuestarias y a nivel de este gobierno, por ejemplo, le están quitando a otra partida sensible, que es del mismo Ministerio de Educación, para dársela a otra parte sensible. O sea, es como decimos en el pueblo, comprar huevos para vender huevos. Estamos perjudicándonos a sí mismos. Esa no es la lógica. Yo creo que ya se ha comprobado la irresponsabilidad de la ministra en todos los niveles, la irresponsabilidad con el pago de salarios, y no es solamente de suplencias que hace poco se estuvieron pagando, sino son pagos de años que tienen pendiente muchos educadores, años de años que han presentado recursos de amparo y que están haciendo fila los recursos de amparo para poder ser cancelados. ¿Cómo es posible que usted tenga que poner un recurso de amparo al Ministerio de Educación para que le pague el tiempo que ya usted trabajó? ¿En qué empresa usted tiene que poner un recurso de amparo para que le paguen 5 años, 8 años, 10 años, por rubros que a usted le deben de años, esperando que por la buena voluntad del Ministerio de Educación se dé cuenta que le debe a los educadores? Tienen que poner recursos de amparo para que se les paguen. Eso no es justo. Ningún trabajador, como lo decía, ningún trabajador va a trabajar sin salario y sin que se les reconozca. El costo de vida actualmente es alto. El docente tiene que tener hasta 3 trabajos. Tiene que trabajar en un centro educativo, tiene que trabajar en otro centro educativo y tiene que hacer algunos recargos para poder sobrevivir. Y tiene que hasta vender revistas para poder sobrevivir. Eso es justo. Y todavía que no se contemple en su derecho laboral el poder tener su salario pronto y cumplido como debe ser. A ver, don Ricardo, yo quisiera que usted nos cuente ampliamente, desde su experiencia, si esta gestión administrativa es propia, o sea, en qué errores se está cayendo y cómo viene estructurado justamente el presupuesto para entender a dónde están los recortes y de cuánto se trata. Bueno, vamos a ver, para ser justos con la verdad, el primer factor que incide sobre el presupuesto de educación es la famosa ley 9635, que nos puso no a educación, sino a todo el Estado, sector público, topes de crecimiento. Y cuando uno compara la evolución de crecimiento del presupuesto desde el 2006 hasta el 2018, veníamos con un crecimiento importante, cercano al 8% del PIB, ¿verdad? Se detiene, ciertamente, pero, y lo que quiero conocer es que a partir de 2022, el decrecimiento en la inversión pública en educación se agudiza, pasando de un 7.6% del Producto Interno Bruto que tuvimos prepandemia hasta menos del 5%, cerca del 4.68%, sin incorporar el INA para el 2025. Entonces, ciertamente, la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas redujo significativamente nuestra inversión como país en educación, pero en los últimos 3 años eso se ha visto mayormente fortalecido. Ahora, cuando hablamos que estamos llegando a un 4.58% del PIB, ¿a qué está afectando? ¿En qué partidas está afectando? ¿Verdad? Y para responder a la consulta, y doña Sonia ya lo mencionaba, una de las principales partidas es salarios, ¿verdad? Según la estimación que realicé, para este año va a haber un hueco cercano a los 70.000 millones de colones. 70.000 millones de colones, que solo en la partida de aguinaldo faltan 50.000. Y ojo, no es que faltan... ¿Cómo están presupuestando los aguinaldos? Es que eso te iba a decir. De hecho, al inicio, cuando se presenta el proyecto de ley de presupuesto 2024, ya había un faltante de 40.000 millones. En un único subprograma presupuestario, el 57301, donde pagamos los salarios de los docentes de preescolar y primaria, el gasto regular andaba por los 40.000 millones, los últimos 2-3 años, en aguinaldo.
para este año se presupuestaron cerca de 7 mil millones. Es decir, ya faltaba plata. Pero además, como faltaron recursos en otras subpartidas, y doña lo mencionaba, en caso de suplencias, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Están tomando partida de aguinaldo, porque lo pagamos hasta diciembre, para cubrir esos faltantes. Ya en agosto, en 3 programas presupuestarios, uno de ellos, el de educación especial, el 57304, no hubo recursos. Y eso implica 2 posibles escenarios. Uno, que no nombren o estén tardando en nombrar suplentes, lo cual implica que el estudiante no está recibiendo el docente, no tiene el docente en el aula para que imparta, claro. O que nombren al docente, pero ese docente, y nuevamente en las palabras de doña Sonia, entre 2 o 3 meses recibirá el salario. Si no es que tienen que ir mediante reclamo administrativo a demandar por ese pago. Ahora, eso tiene otro tema perverso, y nuevamente doña Sonia también lo recalcaba, y podemos tomar el ejemplo de informática educativa. En informática educativa, en la etapa de la FOT, por ejemplo, en el 2022, el último año que tuvieron recursos en su totalidad, la inversión rondó los 26 mil millones de colones. Presupuesto 2024, en subpartidas vinculadas a informática educativa, el presupuesto rondó cerca de los 24 mil millones de colones. Uno podría decir que fue una inversión similar, lo cual es parcialmente cierto, porque en esas partidas también hay recursos para oficinas centrales y regionales, para lo que llamamos informática gestión, lo cual nos hace pensar que el rubro de informática educativa ya era menor. Pero a lo que quiero señalar es que cuando vemos el gasto al 31 de agosto, esas subpartidas llevan ejecutadas solo 5 mil millones de colones. Estamos hablando que es menos de un 20% de lo que se destinaba en épocas de la FOT a informática educativa. Ahora, ¿por qué no están gastando esos recursos? Y entonces uno comienza a preguntarse, bueno, es que también puede haber una estrategia consciente o inconsciente, pero perversa a final de cuentas, de que en la medida que no ejecutemos ciertos rubros, esos rubros nos van a permitir financiar los faltantes en salarios. Entonces, ojo, estamos reduciendo inversión en informática educativa, en infraestructura, en programas de equidad, como mecanismos alternos para dotar de recursos a esos faltantes que por ley vamos a tener que pagar, que es la parte salarial. Pero lo que a mí me alarma muchísimo de todo lo que usted nos está diciendo, que está muy claro, es que a propósito se están efectuando prácticas administrativas contra los derechos de los trabajadores, pero también de los estudiantes. Porque aquí estamos hablando de que si estamos quitando dinero de un lado para ponerle a otro, que hay que cumplir, al fin y al cabo, ¿cómo está, don Gilbert? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido a este espacio. Ya casi presentamos a don Gilbert Díaz, presidente del SEC. Entonces, como le decía, parece que se están ejecutando prácticas a propósito que van en contra de los derechos de los trabajadores, pero también de los estudiantes, ¿verdad? Porque es como decir, no la vamos a jugar a ver hasta dónde el docente nos mantiene demandados unos 6, 7 meses, no sabemos cómo va a vivir, dijo doña Sonia, pero de ahí nos la jugamos quitando recursos además a otros sectores de iniciativas, doña Sonia, que deberían más bien de estar potenciando, robusteciendo la educación pública nacional. Estamos en la era tecnológica. La pandemia nos lanzó y la pandemia nos dijo, estamos mal en el tema educativo a nivel nacional, porque hoy más que nunca requerimos la tecnología. Justamente en pandemia, yo hubiese creído que la pandemia nos hizo un diagnóstico claro de la necesidad de dotar de más tecnología y herramientas tecnológicas a los centros educativos para que no se queden desconectados, porque ¿cuándo va a regresar una pandemia? En cualquier momento va a aparecer cualquier situación. Esto era un diagnóstico para decir, es el momento de avanzar en las tecnologías móviles de los centros educativos y el acceso a Internet a todos los centros educativos. Pero tenemos otra cosa. Bueno, porque parece que no aprendimos. No había ni planificación. Exactamente. De absolutamente nada. Bueno, recibimos de verdad también en este espacio con gran agradecimiento a don Gilbert Díaz, el presidente del SEC. Don Gilbert, y lo que pasa es que después cuestionan directamente no solo la calidad de la educación, sino del docente, ¿verdad? Y dicen, es que no hay capacitación, no se actualizan, ¿verdad? No hacen por dónde. Entonces, aquí hay un montón de contrariedades porque también hay temas que circulan para desvirtuar la labor de la docencia. Muchas gracias. Saludos, doña Sonia, a Ricardo y a su persona. Gracias por la oportunidad de participar aquí en este momento. Y que es el tema que en realidad debería estar la sociedad en general poniéndole la atención. Nosotros por eso como organización sindical
y representantes del magisterio, y dentro de lo que es la mesa social, que también participan varios sectores, hemos puesto nosotros por delante la necesidad de llegar al pacto de la educación. Y cuando hablamos de llegar al pacto de la educación, es revisar toda esta situación del problema presupuestario, el problema curricular, pedagógico, y buscar esa ruta, a ver si se la sacamos de la mente a la señora ministra, porque no está por ningún lado. Pero lo más preocupante en esto es la desfachatez que tienen para mentir, por Dios bendito, con ese ánimo de decir mentiras. Llegan aquí a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Hacendarios la semana pasada, a mostrar números totalmente maquillados. Aquí don Ricardo, pues, que maneja al dedillo el presupuesto, con nosotros lo ha conversado y nos ha señalado, y se les ha señalado también a ellos. Y no entendemos, bueno, no digamos que no entendemos, claro que está la ruta definida a totalmente desfavorecer a la educación pública, y esto es una campaña que tenemos nosotros, es en defensa de la educación pública y principalmente el presupuesto. No sé cómo llegan con ese ánimo a sentarse ahí y ver claramente que lo que han presentado es un 4% exactamente, eliminando, y lo que ustedes señalaban aquí, varios programas. Ahorita, lo de la tecnología, por ahí yo pediría a doña Sonia, investiguen bien lo que está pasando en el MEP, porque también están haciendo hasta unas licitaciones ahí, es lo que tengo más o menos ahí, un informe de unos contrataciones ahí que no han seguido ni el proceso que debe, como corresponde, y además no son ni los técnicos de esa comisión, de ese departamento, a los que toman en cuenta para que revisen y vean cómo se hace una licitación, pero por ahí puede haber algo oscuro, de veras, a como sucedió en la caja que hoy se demostró. Hay que entrarle ahí también al ministerio, cómo están haciendo esas negociaciones de esos manejos presupuestarios. Pero, en fin, nos preocupa es la calidad, y que no nos lo vayan a endosar a los docentes, definitivamente. Nuestros compañeros no han tenido momentos de capacitación, de formación, nada. Se inventan, hay veces algunos programas y quieren que caiga de arriba hacia abajo y la gente los aplique. No, aquí, por eso hacemos un llamado totalmente a la sociedad costarricense de que hay que tener claro que en prioridad está el defender la educación pública, y el defender la educación pública es mejorar su presupuesto. Don Ricardo, el más bajo de los últimos 20 años, de hecho, nos decía usted, perdón que lo interrumpiera, 4,6%. Me corrijo, 4,92 para ser exacto, para el 2025. Pero estamos hablando que teníamos máximos en el 2017-2018 de 7,47%. Con respecto al PIB, pero que además venían creciendo. Si tomo, por ejemplo, el dato de 2013, y aquí hace un paréntesis también, porque es una aclaración que hay que hacer. Cuando se hace la reforma del 6 al 8% del PIB, en 2011, se establecieron en un transitorio 3 años de plazo. Eso era una aspiración. Hasta el 2014 era una aspiración llegar al 8%. Después de 2014 no es una aspiración, es un mandato constitucional. Y si bien no se logra en el 2014, veníamos con un crecimiento que nace casi que desde 2006 en adelante, que nos permitió llegar hasta un 7,47. Claro. ¿Verdad? Con y liberación. esa caída es una caída drástica de la inversión que se ve reflejada en temas de programas de equidad. Yo les mencionaba, por ejemplo, han dicho algunas autoridades que el presupuesto en comedores crece. Cierto, cuando uno agarra los datos de los últimos 2 años, ha crecido levemente en términos nominales, pero cuando le quitamos el costo de vida, resulta que lo que prepandemia podía costarme 100 colones, ahorita solo puedo comprar 88 colones. Se perdió un 12 colones del valor real de lo que se le da a los comedores escolares. Claro. En infraestructura pasamos de datos históricos de más de 100.000 millones de colones invertidos a datos de 7.000 y 8.000 millones en el 2022-23. Este año subió levemente a 24.000 millones. Hablan de que hay un crecimiento, claro, con los últimos 2 años de esta administración, que pasamos de 7 a 8 a 24.000 millones, pero no ronda los 170.000 millones que se dieron pre-pandemia. El presupuesto de este año ronda los 15.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces, se está reduciendo. Y nuevamente, y tomando lo que dijo don Gilbert, nos dicen que está aumentando la inversión en infraestructura
porque se están tomando los recursos del crédito que aprobó la Asamblea Legislativa del proyecto del BCE. Así es. Pero resulta que en todas las administraciones han habido financiamientos externos. Tuvimos el fideicomiso, me acuerdo en la época de don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla, financiamientos mediante el Banco Mundial de una unidad que se llamaba Promesa, y siempre han habido. Entonces, si queremos comparemos inversión pública, gobierno, presupuesto, más financiamiento. Y no hagamos lo que hicieron en la presentación del martes pasado, que tomaron todos los datos previos, solo con presupuesto de la República, y en el 2025 le inyectan. Ajá, y dicen O sea, que todo va a ellos lo que pasar. están haciendo es uniendo la inversión extranjera, la internacional, El financiamiento, con lo que están poniendo con el el presupuesto poquitillo de la de la inversión pública. Absolutamente tramposos, como dicen los chiquillos, maquinando todo a conveniencia. Y es que tal vez eso es lo que da un poco más de rabia, Chicha, porque de hecho entre los argumentos que utilizaron para justificar su presupuesto, aseguraban que es que la demanda de los servicios educativos están disminuyendo. Entonces no muestran un gráfico donde dicen, bueno, en los últimos años han perdido 80,000 chicos aproximadamente entre 2020 a hoy, ¿verdad? Y lo argumentan bajo una tasa de natalidad muy baja, por lo tanto hay menos chicos. Pero no dijeron, por ejemplo, que en preescolar el Ministerio de Educación Pública solo da los dos últimos niveles, interactivo 2 y transición, lo que normalmente llamamos preparatoria y kinder. No a prematerno, no a materno, no a prekinder, cuando uno de los estudios internacionales siempre aseguran que la educación de los chicos deben iniciar a temprana edad. Claro. No mencionan que en primaria menos del 9% de las escuelas dan el plan de estudios completo, con 45 lecciones, 28 lecciones de las materias básicas, más 17 lecciones entre educación física, música, artes plásticas, etc. Solo el 9%. El 91% reciben entre 22 y 34 lecciones. Y ojo, 22 lecciones, siendo las materias básicas 28, según plan de estudios del Consejo Superior. Es decir, ni siquiera dan las materias básicas. No, y además permítame decirle, doña Sonia, no sé, vamos a ver, quizás está bajando la matrícula porque los padres hacen todo lo que pueden por inscribir a sus hijos en educación privada ante la debacle de la educación pública, o ven de dónde sacan para buscar esa alternativa. Otra opción, porque si ahí tal vez no estamos solventando ese tema, no se fortalecen entonces, por ejemplo, iniciativas como los colegios científicos, a quienes también se les está quitando dinero. Es decir, no vemos como que haya una compensación, ¿verdad? Más bien hay un maquillaje de cifras, según lo que me dice don Ricardo. Sí, completamente. Y hay otra cosa muy, muy relevante, que es la deserción estudiantil. ¿Ya? Hay un montón de jóvenes prácticamente en la etapa de secundaria que salen del sistema educativo y no se vuelven a registrar. No se vuelven a registrar en ninguna parte porque tienen que salir a sobrevivir. Porque una de las cosas que mantiene a ese estudiante son las becas. La aplicación de, ¿cómo se llama? Esto de Limas. Sí, pero la aplicación que se le hace para ver si la persona es apta a una beca. Sí, la aplicación de ese método, el estudio económico, por la mínima cosa, el joven o la familia no califica, ¿verdad? Entonces, ese joven sale del sistema educativo porque tiene que ir a buscar trabajo, porque tiene que ayudar a su familia a sobrevivir. Tiene que buscar una opción nocturna para ver si logra ingresar. Pero si no hay una opción nocturna, vamos a hablar de zonas rurales, si no hay una opción nocturna cerca, ese joven ya está excluido del sistema, porque no recibe una beca para poder seguir en el sistema. Así hay un montón de jóvenes que se van saliendo del sistema y no hay manera de regresarlos. Cuando usted llega a esas casas y ve las condiciones económicas como vive esa familia, usted no sabe cómo devolver a ese joven a recibir lecciones sin tampoco darle una garantía de que va a recibir una beca y de que tiene que escoger entre estudiar o comer. Y eso es doloroso. Y doña Sonia, sumémosle la crisis de inseguridad que tampoco se está atendiendo como debe ser en el país, porque la Asamblea Legislativa puede aprobar una cantidad de leyes que ha aprobado, pero bien sabemos que la aplicación, ¿verdad? Y el mantenimiento de ellas depende del Ejecutivo. Completamente, y lo decía la vez pasada, el viernes creo que fue, que el dejar a estas personas, a estos jóvenes y a estos niños sin el acceso a las becas de Avancemos, por ejemplo, sin darle oportunidades,
es el caldo de cultivo para el crimen organizado y para el narcotráfico. Los estamos impulsando. Se los estamos dejando en las manos. Se los estamos dejando en las manos porque los jóvenes, los niños, las familias necesitan comer. Entre estudiar y comer en condiciones vulnerables, usted primero elige comer. Por supuesto. Entonces lo que haya es lo que ellos tienen que tomar. Y es ahí donde no estamos pensando en la inversión en educación para atacar el crimen organizado y el narcotráfico. Igualmente, bueno, la administración queda un año y algunos meses. No tuvimos plan de educación y me parece que ya... Bueno, ¿verdad? Por favor. Es que no tienen ni vergüenza para eso. Sí, mire, es que en realidad hay que decirlo así con énfasis. No tienen ni vergüenza por eso la señora ministra. Decirle a quién fue, a la Procuraduría, a la Contraloría. No, deme chance para presentársela el 25, mayo 25. Sí. Aún queda un año para salir. Un año en salir. Y todos estos años exactamente que ha venido siendo de puros ocurrencias. Así es. Y esas ocurrencias se las venden a la población como novedoso. Y yo quiero hacer énfasis en que este timo que están usando de que por el problema demográfico y que está bajando la matrícula, eso jamás debe ser tomado en cuenta para decir que hay que recortar el presupuesto. Bien lo señalaba ahorita Ricardo. No tiene casi el 90% del currículum completo. Entonces, si hoy nos baja la matrícula en primaria, porque creo que lo señalaste en la comisión, en primaria, pero entonces mejoremos, démosle la oportunidad a los estudiantes, a los docentes de tener cómo atender más los grupos más pequeños y darle toda la atención. Entonces ese presupuesto, es que educación es la base del desarrollo de un país. Entonces hoy démosle la oportunidad, que no digan que porque bajó la matrícula, porque no hay niños, entonces hay que recortar el presupuesto. No, es cuando hay que potenciar más la educación para darle esas oportunidades a todos los estudiantes que puedan recibir la educación, todo el programa completo. Pero aquí creo que lo señalaba que es el que habla por la ministra Leonardo, que hay una escuelita allá que hay que cerrarla porque hay uno o dos. ¿Cómo? Por Dios. Ese derecho del estudiante que tiene la oportunidad de tener un docente ahí también que le está dando su clase, que le está llegando. Pero entonces eso no... La propuesta de los megacentros. Los megacentros, es que esto también hay que señalarlo y vengo a partir de una actividad donde es una línea que hay a nivel de América de hablar de megacentros y todo, porque es una línea de la OCDE. Exactamente, de la OCDE, donde habla de megacentros, eliminar las escuelas unidocentes, pero megacentros ¿a dónde? Vamos a hacer un megacentro hablando de unir los unidocentes o aquí ni siquiera hay un plan. Pues, no hay nada definido, nada más de decir, en aquella zona hay solo una escuelita, solo hay un niño, hay dos niños, entonces hay que cerrarla y el derecho del niño a estudiar, que eso es lo que ha definido a Costa Rica definitivamente, de que a como llega la corriente eléctrica en cada rincón de este país, también hay que decir que en cada rincón de este país hay un docente, aunque sea para atender a un niño que tiene todo ese derecho de estudiar. Entonces, que no se valgan de esta oportunidad de decir hay que recortar el presupuesto porque hay menos niños. No, es cuando hay que potenciar y darle más facilidad. Entonces, metamos en esa escuela un psicólogo, un sociólogo, tengámosle a esas escuelas el apoyo más de que tengan educación física, que tengan música, todas las materias complementarias. Eso es potenciar y salir adelante con la educación de este país. Así es. Doña Sonia, porque además hay un mandato constitucional y esto nadie se lo puede brincar, en verdad, de que el porcentaje para la educación ya está definido. Haya o no haya matrícula, se tiene que como decíamos, direccionar e implementar. Vea, no hay ni el 8% constitucional, ni hay estrategia. Ni hay siquiera estrategia para decir vamos a reacomodar el sistema educativo de esta manera, quizá para que no se hagan gastos inoportunos, ¿verdad? O para que no se hagan subejecuciones, ¿verdad?
Ni siquiera hay una estrategia de reacomodar el sistema. Cuando la ministra presenta el tema de los megacentros para reunir los centros educativos unidocentes que tienen hasta un estudiante, vamos a ver si a usted ese centro educativo le garantiza el transporte de ese niño, el derecho salarial a ese docente para trasladarse a un centro educativo cercano. Excelente, ¿verdad? Sin dejar de lado la educación, el transporte de ese niño y crear el megacentro donde esté todo el currículo en ese megacentro. Es una buena idea, siempre se desgarantiza. El problema es que en este momento se dijo que se iba a hacer un megacentro o megacentros en todas las direcciones regionales, sin el presupuesto para esos centros educativos supuestamente ya elegidos a nivel país, porque ya cada dirección regional tiene su centro educativo elegido, pero ese centro educativo no cuenta con el presupuesto para crearse un megacentro. Simplemente le dijeron, usted está elegido como megacentro, ve a ver cómo hace para mejorarlo. Sí. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero yo quisiera que cerremos, don Ricardo. Usted tal vez pueda iniciar y eventualmente... Adelante. El presupuesto de las escuelas. Sí, vamos a ver. Creo que el panorama está claro. Estamos en un escenario del sistema educativo con una reducción en su presupuesto y por ende con un alcance de sus servicios limitado. Hablamos de megacentros, pero el monto de transporte está congelado desde los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo pasamos de un megacentro si no tenemos cómo transportarlo? Hablamos de que los centros educativos se están cerrando como justificación para no invertir. Resulta que en 2024 cerraron 2 centros educativos, de los cuales 2 no cerraron. Fueron escuelas de cerca de 70 chicos que fueron trasladados a otro centro educativo, no por un megacentro, sino porque la orden sanitaria llegó a tal punto que era imposible, insalubre impartir allí. Y resulta que las 10 escuelas que quedan restantes, que cerraron este año, representan el 0.002% de la matrícula. O sea, nada. Hablamos de que no hay que invertir, y eso lo dijo una señora diputada, que no hay que invertir en juntas de educación porque tienen fondos. Resulta que sí, tienen fondos, 107 mil millones de colones, pero todos de infraestructura. Fondos que no pueden utilizar para los gastos operativos, para luz, electricidad, y los fondos que le estamos dando para gastos operativos no crece. De hecho, es menos de la mitad. Para ser exactos, el presupuesto 2025 para juntas de educación, para gastos administrativos, representa el 38% del monto invertido pre-pandemia, 38%. Hoy por hoy en un colegio va a recibir en promedio 1.200 colones por estudiante por mes para pagar electricidad, agua, telecomunicaciones, limpieza, papel higiénico, material de oficina, etc. Entonces, es un escenario muy complejo, muy complicado, pero tal vez lo que más preocupa es que quienes están liderando el ministerio dicen que es justificable y han dicho además que no se requieren más recursos. Entonces, ¿hacia dónde queremos llevar el sistema educativo? Doña Sonia. No, realmente estamos en una crisis. Creíamos que la pandemia iba a ser una crisis enorme. No, es que no hemos salido. Yo creo que la pandemia se extendió. Aquí vamos en una crisis ya no de pandemia, sino de dirección del sistema educativo costarricense completo, del Ministerio de Educación Pública. No hay estrategia, no hay ruta, no hay conciencia. Estamos siguiendo además líneas centroamericanas que no se ajustan a nuestra realidad costarricense y cada día viendo cómo se le envía al crimen, al narcotráfico, más reclutamiento en zonas vulnerables. Y eso es lamentable y es ahí donde seguimos nosotros firmes en Liberación Nacional, sosteniendo la educación pública, defendiendo el presupuesto para la educación pública. Don Gilbert, un breve comentario para cerrar. Muy rápidamente, en realidad es el llamado a la sociedad por defender la educación pública de este país, que nadie nos hagamos aparte, no. Todos tenemos que estar agrupados en defender la educación pública y defender la educación pública en su generalidad. Yo aquí quiero aprovechar y hacer énfasis en este cierre de que la educación pública es una. Desde la primaria, desde el preescolar hasta la superior, que es donde se han formado la mayoría de los profesionales de este país en las universidades públicas, porque han querido hacer una separación, y la educación pública es una, repito, desde la preescolar hasta la superior, y que hay que defenderla y hay que dar todas las peleas por que esta vez no se deteriore más la educación, no se deteriore el presupuesto
de veras que se cumpla como debe ser. Es una tarea de todos, no solamente de unos. La lavada de manos que hace el Poder Ejecutivo, pues, tendrá que ver cómo la enfrenta, no se pueden quitar esa responsabilidad. Y la señora ministra, yo aprovechar para decir que se haga a un lado, por favor, que ya se quite, que le dé vergüenza, y tal vez que llegue alguien más a hacer, primero que todo, que pueda sentarse a dialogar con todos los sectores, y que, hago el énfasis, tenemos que ir a un pacto por la educación, donde participemos pues todos los sectores, toda la sociedad costarricense, para sacar este país adelante, porque si no vamos a decir, y van a padecer nuestros jóvenes del país las generaciones perdidas como se dio la generación de los 80, y aquí vamos a ese camino, y no queremos, estamos a punto de llegar a ese abismo por la irresponsabilidad de este gobierno, pero creo que si nos unimos toda la sociedad costarricense a exigir ese pacto por la educación y el respeto a la educación pública y al presupuesto. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos. Costarricenses se están maquillando datos, se está mintiendo, como bien decía don Gilbert. Agradecerles a don Ricardo, a doña Sonia, a don Gilbert por la compañía, y a ustedes que nos siguen en redes sociales. Recuerden que este podcast queda completo en YouTube y en Spotify. Nos vemos a las 11 en punto el próximo lunes. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.